Estamos con Federico Furiase, director del Banco Central. Federico, buenas noches. Buenas noches, Pablo, un placer. ¿Es cierto que estamos en un tiempo que nunca vivimos en lo financiero, monetario, económico en términos generales? Totalmente, en términos macroeconómicos. Para darte una idea, nunca tuvimos en Argentina la conjunción de estos factores. Superávit fiscal, es decir, un Estado que recauda más de lo que gasta. Se acabó la emisión monetaria. En 6 meses este gobierno terminó con la emisión monetaria. Y ahora tenemos, en lo que fue esta tercera fase, un Banco Central que está recapitalizado. Se había dejado de emitir. Sí. Obviamente no se recuperaron las reservas a la velocidad que hubiésemos querido, porque si bien el Banco Central compró 25.000 millones de dólares en el MULC, que es récord, se tuvo que usar 15.000 millones para pagar deuda y recibimos un Banco Central prácticamente fundido. Y con este préstamo con el fondo y otros organismos, recomponemos las reservas líquidas de libre disponibilidad con desembolsos inmediatos de 20.000 millones de dólares. Eso da una macroeconomía que nunca se vio en Argentina y es la razón por la cual no hay fundamentos macroeconómicos para que haya inflación en Argentina. Bien, si me permitís, quiero hacer... Vamos a ir de vuelta, pero solo para... así lo hacemos dinámico. En beneficio de la comunicación. A ver si puedo yo ser un interlocutor y la gente que está del otro lado. Le han dicho, entre la banda de 1.000 y 1.400 pesos, el gobierno tiene fundamentos para que el dólar baje hacia la banda inferior de 1.000. Van a ser escasos los pesos. Yo te pregunto, no como un consultor financiero de la gente, Exacto. pero ¿qué hace la gente con los pesos? Bueno, justamente, primero es importante entender por qué sucede eso. ¿Por qué este programa está diseñado para que el dólar vaya al piso de la banda? Lo cual es algo muy importante porque eso obviamente va a ayudar a seguir bajando la inflación. Primero que ya estuvo más cerca del piso que del techo. Sí. Y esto corrobora... Amagó con ir al piso y se quedó en el medio. Y está muy cerca del piso, exactamente. Y esto demuestra lo que siempre dijo el ministro. Se va a salir del cepo cuando estemos tranquilos, que a la gente le podemos asegurar que va a ser sin ningún tipo de tensión. Para eso se tendrían que dar estas condiciones macroeconómicas. Superávit fiscal, fin de la emisión monetaria y un Banco Central recapitalizado. Te puedo ahí preguntar, ¿las reservas que tiene ahora el Banco Central no son prestadas? Son reservas líquidas de libre disponibilidad. Sí. Se la prestaron al Tesoro y el Tesoro, con ese préstamo que tiene del Fondo y otros organismos, le recompra letras intransferibles al Banco Central, esos papelitos de colores que el kirchnerismo, estando del lado del Tesoro, le colocó al Banco Central para pagar deuda y que terminó generando un Banco Central sin reservas, una de las causas de por qué hay devaluación e inflación y pobreza. Nosotros venimos a revertir ese proceso, tener superávit fiscal, recapitalizar al Banco Central para que los pesos que tiene la gente tengan más respaldo. Ahora, vos estás más tranquilo, los pesos que tiene la gente, que es la deuda del Banco Central. Está más tranquila la gente si esos pesos tienen mayor o menor respaldo. Si tienen mayor respaldo. Y eso es menor pobreza y es menor inflación. Ustedes están mirando el devenir son un grupo de técnicos, lo conozco, desde el presidente para el resto del equipo económico, creo que más o menos los conozco. El otro día estuvo con Antonio, el presidente, y le preguntaba por el consumo. ¿No creen que décadas de populismo económico, de devaluacionismo, de vivir en una economía inflacionaria han hecho que el argentino no los termine de comprender? Muchos desean que esto salga bien, pero aún el pequeño comerciante, el mayorista, ¿todavía le cuesta planificar una economía sin inflación? Totalmente, es clave lo que decís. Y los agentes de esta economía vienen de años y años de una macroeconomía enferma. Enferma porque, lo decís, déficit fiscal, emisión monetaria, deuda, devaluación, inflación. En ese contexto, ¿qué hacen los agentes? Remarcan por las dudas. Es un ejercicio, es una defensa, pero donde el problema está en esa macro enferma por tener emisión y déficit fiscal. Porque dicen, esto va a salir mal, siempre salió mal. Y garpa en ese contexto el ajustar por las dudas. En esta macroeconomía, donde tenemos superávit fiscal, donde no hay emisión monetaria, donde hay un Banco Central recapitalizado y donde se terminaron
las razones macroeconómicas para que haya inflación, donde hay una apertura comercial inteligente que genera mayor competencia. Eso es lo que esperan muchos. Donde se sacaron eso es lo que esperan regulaciones, muchos. eso es lo que se va dando de manera inteligente. Entonces, en ese contexto, el ajustar por las dudas te deja fuera del mercado, porque la demanda no te va a convalidar la suba de precio. Menger. Es el principio de Menger. Lo dejamos a la explicación de Milei. Menger, exactamente, porque no te van a convalidar ese precio, te vas a quedar con la mercadería, vas a perder participación en el mercado y vas a quedar afuera. Y eso es lo importante entender. Obviamente, ese chip no se cambia de la noche a la mañana, por eso es importante la comunicación y por eso es importante entender, cuando decíamos antes de la salida del cepo, por qué la macro es tan sólida que no, lo más probable era que el dólar vaya mucho más cerca del piso de la banda. Y esto, imagínate esta ecuación que vos me preguntabas dentro de la banda donde el Banco Central no interviene. Primero tenés la macro ordenada con superávit fiscal y no hay emisión. Después se espera más oferta de dólares. Tenemos lo que va a liquidar el campo en esta ventana donde puede aprovechar la baja temporal de retenciones. Sí. Tenemos... Pero perdón, el campo esperaba, muchos esperaban devaluación, un dólar más alto. Pero justamente los fundamentos demostraron, y lo que nosotros veníamos diciendo, de que no es así. Después tenés, al salir del cepo, van a entrar otros jugadores, con lo cual todo eso es más oferta de dólares. El superávit fiscal te saca 1 billón de pesos por mes y además el Banco Central va a colocar un bopreal en dólares, que es un bono en dólares, para darle salida a todas las utilidades y dividendos retenidos. ¿Cómo cierra esa ecuación? Más dólares, menos pesos. Y esos son los fundamentos, junto con la mejora del Banco Central, la recapitalización y la estabilización macroeconómica, para pensar que el dólar tenía mucho más sentido que se acerque más al piso que al techo. Y esa es la razón también por la cual, primero, que no hay emisión monetaria, sino que estamos viendo vuelta atrás en remarcaciones especulativas que hubo antes de la salida del cepo. ¿Lo están corroborando eso? Sí, a mí me llegan de todos lados que una vez que se corrobora que no hubo ninguna devaluación y que la macro está muy sólida, bueno, y eso es un ejercicio que es bienvenido, pero nunca se dio eso en Argentina. Tengo que hacer remarcaciones que hayan ido para atrás. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir conversando. Totalmente. Aprovechando tu tiempo. Puede ser, Un placer. digo, que esta dispensa de tiempo. Tengo datos con Lucrecia sobre algunos. Nosotros lo llamamos el aceite gate, ¿no, Lucrecia? ¿No? De algunos que dijeron, ojo, que si no me convalidan no va a haber aceite. Hay otro capítulo, Pablo. ¿Cómo? Hay otro capítulo. Hay otro capítulo, vinculado con lo que estaba diciendo Federico Furiase. Y te voy a preguntar si es cierto que tienen que comprar de acá a fin de año 11.000 millones de dólares el Banco Central. ¿Me lo contestás en un minutito? Un joven de 20, 21 años se hace con un dinerillo y le pregunta al padre, che, ¿qué hago con estos pesos? ¿Compro dólares? El padre, que votó a Milei, dice, por favor, no, dicen que va a bajar el dólar un poco más, no compres. ¿Y qué hago con los pesos? No puede el director del Banco Central responder, pero ¿va a haber chances? ¿Va a haber instrumentos para que pequeños recursos financieros se puedan sostener en esta inflación que va decreciendo? Totalmente. Cuando hay una macroeconomía sana y una expectativa de que la inflación va a bajar, detrás de eso bajan las tasas de interés y el riesgo país. Sobre todo el riesgo país, que es el primer ladrillito sobre el que se construye cualquier costo de financiamiento desde una familia, una empresa. No es y como eso Cristina dice que quieren convertir a Argentina en una timba. No, justamente, hacer las cosas bien, macroeconomía sana, es bajar el riesgo país. Bajar el riesgo país es créditos más baratos para empresas y para familias y valorización de los activos financieros, con lo cual pega por los dos lados y encima tenés un peso fuerte, una moneda fuerte, porque no se emite y porque el Banco Central está recapitalizado. ¿Cuándo los bancos ya empezaron a que les convenga dar préstamos al sector privado antes que prestarle al Estado, como fue eternamente? Este punto que tocás es clave. El crédito está volando. El crédito desde julio del año pasado a febrero tuvo un incremento de 50% en términos reales. Es una de las razones, junto con la recuperación del salario real, de tener una economía donde la inflación se desplomó, a pesar de haber hecho un ajuste fiscal de 5 puntos, lo cual es un golpe para la oposición tremendo, porque con ajuste fiscal
se bajó la inflación y la economía está creciendo 6% anual. Y eso tiene que ver con que se recuperó el salario real y sobre todo el crédito. Y eso tiene que ver con que los bancos empezaron a trabajar de bancos. Cuando la macroeconomía estaba enferma, así como el desde el lado de las personas era el ajustar por las dudas, cuando tenés déficit fiscal, Exacto. ¿qué hacen los bancos? No le prestan a las familias y a las empresas, le prestan al Banco Central y al Tesoro. Nosotros ordenamos la macro, no tenemos más necesidad de financiamiento y entonces los bancos empiezan a trabajar de bancos. Le dejan de prestar al Tesoro, por eso en las licitaciones del Tesoro no llega a tener un rollover, un refinanciamiento del 100%. No es por un problema crediticio como pasaba en épocas anteriores, sino justamente es por algo virtuoso, porque los bancos necesitan pesos, Para en esta prestarse. economía no hay pesos, para prestarle a familias y empresas, y en el mientras tanto, el Tesoro, al darle esos pesos, que no genera inflación porque hay un exceso de demanda de dinero y de liquidez de los bancos, cancela deuda y nos vamos a un proceso virtuoso donde el Tesoro cancela deuda y las empresas y las familias tienen crédito. Entonces, así como antes, no solamente se le cargaba a la gente con inflación, impuestos y un Estado que chupaba toda la capacidad prestable de los bancos, Sino que no había crédito. exactamente, el Tesoro al tener déficit le chupaba la capacidad prestable que los bancos tenían para la gente. Ahora, con una macro sana, bajamos la inflación, estamos empezando a bajar impuestos y además le devolvemos la capacidad prestable de los bancos, como ya no tenemos déficit y ordenamos la macro, y esa capacidad prestable de los bancos se la devuelve a empresas y ¿El familias. que sacó un préstamo UVA tiene que estar tranquilo? Totalmente, porque la inflación, no hay más razones para tener inflación. Sacamos más de 10 millones de gente de la pobreza. ¿La inflación de abril va a ser menor que la de marzo, creen? Mirá, no, puede ser, pero no hay que mirar el dato, un dato que está contaminado tanto marzo como abril por toda la especulación que generó la nefasta ley de Guzmán, que obviamente hizo ir al Congreso para tratar el tema del acuerdo con el fondo, eso no pasa en ningún país del mundo, y eso levantó un montón de especulación de lo que iba a poder pasar con el tipo de cambio. Y eso pasó factura en la inflación de marzo y probablemente pase algo en la de abril, pero ya estamos viendo que, producto de que la macro está sana, de que no hay remarcación y que el dólar se fue más cerca del piso de la banda, como siempre se dijo, esas remarcaciones están dando marcha atrás. Y esto es un cambio espectacular y bienvenido sea. La última, estuve reunido con un importante empresario del sector automotriz y me dijo, hasta ahora, la verdad que lo que no ocurría antes, lo que vienen prometiendo lo vienen cumpliendo. Lo próximo es el impuesto al cheque. Dijo, exactamente, terminamos con el déficit fiscal, terminamos con la emisión monetaria y como siempre dijo el ministro, se salió del cepo porque podíamos asegurarle a la gente que no iba a haber ningún tipo de tensión. La secuencia en este programa es clave. Si salíamos del cepo el primer día, era un problema. Está claro. Si bajamos impuesto el primer día, no íbamos a tener superávit fiscal. En la medida que se consolide el superávit fiscal, vamos a seguir devolviéndole a la gente en términos de baja de impuestos. Como dijo el presidente y el ministro, retenciones y débito y crédito, impuesto al cheque, son de los primeros que están en la mira. Gracias, Federico, por tu tiempo. Un placer y gracias por la comunicación que podemos dar.